Hoy vamos a meternos de lleno en la situación medioambiental de Chile, usando como guía un informe bastante completo, el sexto reporte del Estado del Medio Ambiente, del año 2021. Tenemos un montón de datos, gráficos, información oficial, vamos. Exacto. Y la idea es usar esa información que se basa o debería basarse en datos científicos para entender mejor los desafíos ambientales que tiene Chile. Que no son pocos, ¿eh? Y se conectan con lo que pasa en todo el planeta. Es una base para tomar decisiones, ¿no? Totalmente. Nuestra misión hoy, sacar lo más importante de este informe, entender dónde aprietan más los zapatos y, bueno, qué avances se han logrado. El propio reporte insiste en que cuidar el medio ambiente, el crecimiento económico y la justicia social van de la mano. Los tres pilares. Eso es, son como tres patas de una misma mesa para que una sociedad funcione bien. Y para actuar, pues hace falta buena información. Así que vamos a ello. Pues sí, la información fiable es la clave. A ver qué nos cuenta este análisis profundo. Para empezar, pongamos un poco de contexto. Chile, sale relativamente bien parado en algunos indicadores, como el desarrollo humano. El primero en Latinoamérica según el índice del PNUD de 2021. Buena esperanza de vida, educación. Sí, pero ojo, la desigualdad sigue ahí. Es un tema persistente. Incluso parece que aumentó un poco la brecha entre ricos y pobres, según los últimos datos de la encuesta CAS en 2020. Claro. Y eso, el cómo está la sociedad y la economía, pues influye directamente en el medio ambiente, claro. Hay factores que empujan, como el aumento de la población. El informe muestra un gráfico clarísimo. Chile superó los 19 millones de habitantes en 2020. Más gente. Más demanda de recursos, de espacio. Y más coches. Aunque bajó un pelín en 2020 respecto a 2019. Sí, pero hablamos de más de 5,5 millones de vehículos circulando. Es una barbaridad. Una barbaridad, sí. Y casi 2/3 son automóviles particulares. Imagina el impacto en la calidad del aire de las ciudades y en los atascos, vamos. Y la energía, fundamental. En 2019, la mayor parte de la energía primaria venía del petróleo, la biomasa leña, sobre todo, y el carbón. Mucho fósil. Sí. Fíjate, es interesante ver cómo desde 2013 han ido creciendo la energía solar y la eólica, muchísimo, en porcentaje. Pero claro, partían de tan abajo que todavía representan una parte, digamos, pequeña del pastel energético total. Aquí aparece un concepto que ayuda a entender esta presión material sobre el planeta. El consumo interno de materiales, el DMC. Suena un poco técnico, ¿no? Un poco, pero es útil. Básicamente, mide cuántas toneladas de materiales, desde metales y minerales hasta madera o combustibles, usa la economía de un país en un año. O sea, lo que sacamos de aquí más lo que traemos de fuera, menos lo que vendemos fuera. Eso es, básicamente. Extracción nacional más importaciones menos exportaciones. Te da como el peso físico de la economía. Nos da una idea de cuánto usamos realmente dentro del país. Y esto conecta directamente con objetivos globales, como el ODS 8 y el 12, ¿sabes? Crecimiento sostenible, consumo responsable. Es un indicador clave para ver esa relación economía-ambiente. Claro, con todas estas presiones. Población, coches, energía, materiales. La pregunta es, ¿cómo se gestiona esto desde las instituciones? El informe dice que es urgente reforzar la gestión ambiental. Sí, sobre todo porque hay muchas especies amenazadas y cada vez más zonas que se declaran protegidas. Y claro, hay que cuidarlas de verdad, no solo en el papel. ¿Y qué herramientas hay? Pues existen instrumentos específicos. Una importante es la Evaluación Ambiental Estratégica, la EAE. Es obligatoria por ley para ciertas políticas y planes grandes que pueden tener un impacto fuerte en el medio ambiente. Como los planes urbanísticos. Exacto. Piensa en los planes que ordenan el territorio de una región, los planes urbanísticos de las ciudades o cómo se usa la costa. La idea es meter la variable ambiental desde el principio, no solo al final evaluando un proyecto concreto, ¿entiendes? Entendido. ¿Y la gente? ¿Qué papel juega la ciudadanía? He visto que mencionan el Fondo de Protección Ambiental, el FPA. Sí, el FPA parece ser el único fondo a nivel nacional que da dinero directamente a proyectos ciudadanos para cuidar el entorno, hacer desarrollo sostenible o conservar la naturaleza. Pueden presentarse personas individuales, organizaciones sociales. Es una forma de apoyar iniciativas que surgen desde abajo, digamos. Eso está bien. Y a nivel local, en los ayuntamientos, está el Sistema de Certificación Ambiental Municipal, el SSAM. Es voluntario, pero en 2020 ya participaban más del 70% de los municipios chilenos. Ah, más del 70%. No está mal. No, no está mal. Tiene varios niveles, como si fuera subiendo de categoría, desde uno básico hasta uno de excelencia. Es un incentivo para que los propios municipios mejoren su gestión verde, se pongan las pilas.
Oye, hay un tema que a veces se olvida, pero que el informe sí toca, y me parece importante: la relación entre género y medio ambiente. Sí, es crucial. Analiza cómo los problemas ambientales no afectan a todos por igual, ¿verdad? Y cómo la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres están conectados con la sostenibilidad. Citan incluso a la ONU diciendo que más empoderamiento femenino impulsa la productividad. Y se empiezan a ver algunos datos, aunque todavía falta, ¿eh? Por ejemplo, en las empresas que declaran sus emisiones y residuos en la plataforma esta del RETEC, solo un 13-14% de los responsables ambientales o representantes legales son mujeres. Es poco. Muy poco. Hay datos también sobre cuántas mujeres tienen derechos de aprovechamiento de aguas a su nombre, o cómo se reparte el programa de recambio de calefactores según si el hogar lo encabeza un hombre o una mujer. Hay diferencias regionales interesantes ahí. O cuántas recicladoras de base, mujeres sobre todo, hay certificadas. Son como pinceladas que muestran que hay brechas importantes. Pues es un paso importante que se empiecen a medir estas cosas, ¿no? Para tener una foto más completa de la realidad social y también ambiental. Sin duda. Necesitas esos datos desagregados. Vamos con un tema crítico, pero crítico de verdad en Chile: el agua. El informe habla sin rodeos de una sequía que dura ya, más de una década. Una mega sequía lo llaman. Sí, la situación es muy seria. Llueve menos, se acumula menos nieve en los Andes, que es clave para los ríos en verano, y encima hace más calor. Esa imagen idílica del volcán nevado con un río lleno de agua, pues choca bastante con la situación actual. Totalmente. Y los datos son demoledores. En 2020, la gran mayoría de los principales embalses del país estaban muy, pero muy por debajo de su nivel histórico. ¿Algún ejemplo que destaque? Pues mira, casos dramáticos, como el embalse Peñuelas, con un 95% menos de agua que su promedio histórico, o el del Maule, con casi un 75% menos. Imagínate. Aunque en 2020 se acumuló un poquito más de agua que el año anterior, que fue terrible, el panorama general sigue siendo muy preocupante, lo dicen los datos oficiales de la Dirección General de Aguas. Vaya tela. ¿Y el consumo en casa? ¿La gente está ahorrando más? Pues parece que hay una ligera tendencia a la baja en el consumo medio de agua potable, por hogar en las ciudades, sí. Unos 17 metros cúbicos al mes por cliente en 2020. Algo es algo, pero claro. ¿Es suficiente? Esa es la pregunta. Pues probablemente no. Se están intentando cosas, claro. Hay reformas legales para priorizar usos del agua, consumo humano primero, obviamente, y gestionar mejor las aguas subterráneas, que son vitales y a veces sobreexplotadas. ¿Y en comparación con otros países, cómo estamos? Pues si comparamos, Chile extrae muchísima agua dulce por habitante al año, más de 1.900 metros cúbicos según datos de la OCDE para 2019. Esto es bastante más que países como España o Italia, ¿eh? ¡Anda! Aunque menos que Estados Unidos o Canadá, que también son grandes consumidores. Hay que decir que las formas de medir pueden variar un poco entre países, a veces hay doble contabilidad, pero la cifra es llamativa. Pone de relieve la enorme presión sobre los recursos hídricos, que va mucho más allá del consumo doméstico. Aquí seguramente la agricultura de regadío y la minería pesan un montón. Claro, si la situación del agua dulce es delicada, la presión sobre el océano, que es vital para Chile con esa costa larguísima que tiene, tampoco se queda atrás, ¿no? Los océanos regulan el clima, nos dan comida, oxígeno, son fundamentales. Y Chile tiene una actividad pesquera y de acuicultura muy potente, sí. El informe muestra cómo ha variado lo que se pesca y se cosecha, el desembarque total, entre 2013 y 2020. Separan peces, moluscos, algas. Es un sector económico importante, desde luego. Pero también una fuente de presión, imagino. Claro, presión por la extracción y también por la contaminación. El informe da datos de 2019 sobre cuántos residuos industriales líquidos, los riles, van a parar al mar. Habla de aceites, grasas, sulfatos, sulfuros y detalla qué sectores industriales contaminan más. ¿Cuáles son los principales? Pues, según los datos registrados, destacan la propia pesca y acuicultura, la minería, las termoeléctricas, y lo desglosa por regiones también. Es útil tener esa información tan detallada. Y tanto. Tener esos datos es crucial. Permite saber dónde están los puntos calientes de contaminación industrial marina y dirigir mejor los esfuerzos de control y fiscalización. Sin datos es como ir a ciegas, ¿no? Totalmente. Saltamos a tierra firme. La biodiversidad de Chile es única, ¿verdad? Con muchas especies que solo existen allí, los endemismos. Pero está bajo una amenaza seria. El informe lo dice claramente. Hay un alto grado de amenaza para las especies que han sido clasificadas. Sí, la situación es preocupante. Si hablamos de bosques, por ejemplo, Chile tiene una superficie importante de bosque nativo,
casi 15 millones de hectáreas, concentrados sobre todo del centro al sur. El tipo de bosque más común es el siempre verde. ¿Y cómo se sabe si una especie está amenazada o no? Pues se usa una clasificación internacional, la de la UICN, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Las cataloga como en peligro crítico, en peligro, vulnerable, etc., según unos criterios técnicos. Esto en Chile se aplica a través del Reglamento de Clasificación de Especies. Y con eso se calcula un indicador global, el índice de lista roja, que mide cómo de amenazada está la biodiversidad en general. Y la foto para Chile, pues, no es muy optimista. Ya veo. Y, en total, ¿cuánto bosque hay? ¿Ha cambiado mucho? El informe muestra cómo ha evolucionado la superficie de bosque nativo, de plantaciones forestales con especies como pino o eucalipto, que no son de ahí, y de bosque mixto, entre el año 2000 y 2020. El bosque nativo es el formado por especies autóctonas, claro. Es importante ver esa evolución para cumplir objetivos de desarrollo sostenible ligados a los ecosistemas terrestres, el ODS 15. Otro problemón del que se habla mucho es la degradación del suelo, la erosión, la desertificación. ¿Qué avanza? Sí. Es un desafío enorme, especialmente en ciertas zonas. Chile tiene un plan nacional para luchar contra esto. Y hay estudios recientes, por ejemplo, del CIREN, que han medido cuánta tierra se está perdiendo por erosión en algunas regiones clave, como O'Higgins, Maule, Ñuble, Biobío. Usan métodos técnicos para estimarlo en toneladas por hectárea al año. La meta global, que recoge el ODS 15.3, es intentar llegar a un mundo donde no se degrade más suelo del que se recupera. Neutralidad en la degradación lo llaman. Suena ambicioso. ¿Y en las ciudades? ¿Hay verde en las ciudades chilenas? Bueno, el informe mide cuántos parques, los grandes de más de 2 hectáreas y plazas las más pequeñas, hay en las capitales regionales, y cruza esos datos con la población y los ingresos de los municipios. ¿Y qué sale? Pues, curiosamente, o no tan curiosamente, las comunas con más ingresos propios permanentes suelen tener también más metros cuadrados de áreas verdes por habitante. Hay una correlación ahí. Comunas como Vitacura, Providencia, Lo Barnechea salen con buenos indicadores en ese aspecto. Claro, donde hay más recursos, quizás se invierte más en eso. Pasemos a la contaminación que respiramos y oímos. La calidad del aire es un tema recurrente, ¿verdad? Sobre todo en invierno en muchas ciudades chilenas. Sí, por la calefacción a leña principalmente, pero también por el transporte y la industria. El informe insiste en que mejorarla es urgente por la salud de la gente y también por cómo afecta a los ecosistemas. Esa imagen que mencionabas de los parapentes sobre un valle con bruma es bastante gráfica, sí. ¿Y qué dicen los datos? ¿Estamos mejor o peor? Aquí los datos de las estaciones de monitoreo son fundamentales. El informe presenta cómo han estado los niveles de partículas finas, las más peligrosas, las MP2,5, y las más gruesas, las MP10, en los últimos años. El MP2,5 es el que más preocupa. Suele serlo, sí, por su tamaño tan pequeño que penetra más en los pulmones. El informe muestra, por ejemplo, el percentil 98 diario de MP2,5. Este valor significa el nivel de contaminación que solo se supera el 2% de los días del año. O sea, te marca los picos de contaminación más altos. Y también presenta los promedios de MP10. Se pueden consultar más datos online en el portal del Sistema Nacional de Información Ambiental, el CINIA. ¿Y qué se hace para bajar esa contaminación? Bueno, una medida conocida sobre todo en el centro y sur es el programa para cambiar calefactores viejos y contaminantes de leña, sobre todo, por otros más eficientes y limpios. ¿Como los de pellets? Sí, a pellet, pero también a querosene, gas, eléctricos. El informe muestra cuánto se han cambiado entre 2015 y 2020 y con qué tecnología nueva. Es una de las medidas estrella de los planes de descontaminación. Vale. Luego está el ruido, que no se ve, pero vaya si se nota. Y tanto. Afecta y mucho a la salud pública. Hay una norma, el Decreto Supremo 38, que fija límites máximos de ruido para ciertas actividades. La Superintendencia del Medio Ambiente, la SMA, es la que vigila que se cumpla y recibe las denuncias de la gente. La gente denuncia mucho por ruido. Pues sí, es una de las causas más habituales de denuncia ambiental. El informe muestra cuántas denuncias por ruido recibe la SMA a nivel nacional y por región. Y fíjate qué dato leí en el informe.
Un estudio de 2019 calculó qué porcentaje de la población en 41 ciudades estaba expuesta a niveles de ruido por encima de lo que la OCDE considera inaceptable. Sí, ese estudio es interesante. Tanto de día como de noche. Y hay comunas donde casi la mitad de la gente podría estar expuesta a niveles de ruido nocturno perjudiciales para el descanso y la salud. Nombraban Lo Espejo, La Cisterna, Macul, salían mal paradas en ese estudio. Sí, muestra que es un problema extendido en zonas urbanas densas. Y por último, dentro de la contaminación local, los olores, que también son una forma de contaminación que genera muchas molestias, ¿no? Desde luego, afectan mucho a la calidad de vida. El Ministerio del Medio Ambiente está trabajando en regularlos mejor, incluso con la idea de planes de gestión de olor para algunas industrias específicas que suelen generar problemas. Y se denuncia mucho por olores. La SMA también recibe denuncias por malos olores, sí. El informe indica que en 2020 fueron 121 denuncias y desglosa qué actividades económicas, como plantas de tratamiento de aguas residuales, criaderos de animales, algunas industrias, son las que más quejas generan históricamente. Entendido. Todo esto, claro, está conectado con el gran desafío global, el cambio climático, y también, como decías, con la capa de ozono. Exacto, son problemas a otra escala. Chile ha impulsado cosas en este frente, ¿no? Como una estrategia a largo plazo, ha emitido bonos verdes soberanos, tiene una estrategia financiera para el clima, ha ratificado acuerdos internacionales. Sí, ha habido movimiento institucional. Y las señales del clima en Chile son clarísimas, no hay duda. Los gráficos del informe sobre cómo ha cambiado la temperatura, la máxima y la mínima desde los años 60 o 70 muestran un calentamiento evidente en casi todo el país. Es una tendencia muy clara. ¿Y las lluvias? Pues con las lluvias pasa lo contrario, sobre todo en la zona central. La tendencia es a que llueva menos, a la sequía. Y esto viene de hace décadas, no es de ahora. Y las olas de calor, cada vez más frecuentes e intensas, sobre todo desde los años 80. Los datos de la Dirección Meteorológica de Chile lo confirman año tras año. Impactante. ¿Y las emisiones de gases de efecto invernadero, GEI, de Chile, siguen subiendo? Aquí hay un dato interesante que muestra el informe. Entre 1990 y 2018, la economía chilena creció bastante más rápido que sus emisiones totales de GI. Es lo que llaman desacople relativo. La economía va por un lado y las emisiones crecen, pero más despacio. O sea, somos un poco más eficientes. Algo más eficientes en términos de emisiones por unidad de PIB, sí. Hubo incluso un pequeño periodo, a principios de los 2000, de desacople absoluto. Ahí el PIB crecía y las emisiones totales bajaban. Parece que fue por usar más gas natural argentino en esa época, que sustituyó a otros combustibles más sucios. ¡Qué curioso! Y si miras la intensidad de emisiones de CO2, cuántos kilos de CO2 se generan por cada dólar de PIB, sí ha mejorado. Bajó de 0,26 a 0,19 entre 1990 y 2016, según datos que cita el informe. Esto se relaciona con el ODS 9, sobre industria e infraestructura. ¿Y hay alguna medida directa para bajar emisiones, aparte del cambio de calefactores que vimos? Sí, están los impuestos verdes. Se aplican desde hace unos años a las grandes fuentes fijas industriales, centrales eléctricas por sus emisiones de CO2 y también de otros contaminantes locales como el MP, NOx y SO2. El informe detalla cuánto CO2 se estimó que emitieron estas fuentes y cuánto se grabó con el impuesto en 2020, por sector y por región. Las termoeléctricas son las que más pagan, claro. Entiendo. Y sobre la capa de ozono, que a veces se nos olvida, Chile se comprometió a reducir el uso de unos gases llamados HFC, ¿no? Sí, los hidrofluorocarbonos se usan mucho en refrigeración y aires acondicionados. El problema es que, aunque no dañan tanto la capa de ozono como los antiguos CFCs, son potentísimos gases de efecto invernadero. Así que Chile ratificó la enmienda de Kigali al Protocolo de Montreal para reducirlos. ¿Y eso ya está en marcha? Sí, las obligaciones empezaron en 2020. Tienen que congelar sus importaciones en 2024 y luego ir reduciéndolas gradualmente hasta un 80% de su línea base. Mientras tanto, el agujero de ozono sigue ahí. Sigue ahí, sí. Sobre la Antártida, cada primavera austral. Aunque varía de tamaño cada año, la tendencia a largo plazo es a la recuperación, pero es lenta. Y eso afecta a Chile directamente. Si comparas el grosor de la capa de ozono sobre el país en 2020 con cómo estaba antes de que el agujero fuera tan grande, allá por los 70, pues se ve que ha disminuido. ¿Y eso qué implica? Menos ozono significa más radiación ultravioleta, UV, que llega a la superficie, con los riesgos para la piel y la salud que eso conlleva. Claro, especialmente en el sur del país durante la primavera, cuando el agujero está más cerca. Para terminar, el informe menciona brevemente otros riesgos, los desastres,
como los incendios forestales. Sí, da un dato de la temporada 2018-2019. Más de 7.200 incendios forestales que afectaron unas 80.000 hectáreas. Una barbaridad. Y también habla de derrames de petróleo en la costa, ¿no? Menciona que en 2019 se registraron 4 derrames de hidrocarburos en las costas. Son pocos en número, pero el impacto puede ser muy grave. Bueno, hemos repasado muchísima información de este reporte sobre el medio ambiente en Chile. Parece claro que los desafíos son enormes. La sequía y el agua, la contaminación del aire en las ciudades, la presión sobre la naturaleza única del país, los efectos del cambio climático que ya están aquí. Uf. Sí, el panorama es complejo, sin duda. Pero también se ven esfuerzos, ¿no? Se miden cosas, hay políticas, hay herramientas de gestión que hemos comentado. Entonces, ¿con qué nos quedamos de todo esto? Pues yo diría que nos quedamos con que tener información es vital. Es el primer paso, pero no basta. Hay que usarla bien. El seguimiento constante, que los datos sean accesibles, como intentan con ese portal Cinia, que la gente participe, como con el fondo FPA, y sobre todo que la gestión integre de verdad lo ambiental, lo social y lo económico. Es fundamental. Que no vayan por separado. Exacto. Lo interesante y a la vez preocupante es que aunque haya mejoras en eficiencia, como esa de emitir menos CO2 por unidad de PIB, las presiones globales y locales siguen siendo tan grandes, el modelo sigue siendo tan intensivo en recursos, que hacen falta cambios mucho más profundos, más transformadores. No basta con ser un poco más eficiente, ¿sabes? Entiendo. Y para darle una última vuelta, hemos visto datos sobre cómo consumimos materiales, energía, agua y la huella ambiental que eso deja. Si pensamos en esa mesa de 3 patas, economía, medio ambiente, equidad social, y en la realidad chilena que hemos explorado hoy, ¿qué cambios, pequeños o grandes, a nivel personal o como sociedad, podrían de verdad mover la aguja hacia una sostenibilidad real en Chile? Ahí queda la pregunta flotando después de esta inversión tan profunda en los datos. Una buena pregunta para reflexionar.